tema del Most Carry, Most Offer, que no es otra cosa que la retransmisión de señales de televisión abierta en empresas que lo hacen a través de sistemas de paga, se ha convertido en un verdadero debate, en una muy buena medida porque la autoridad ha sido omisa, en otra buena medida porque hay algunos que con un interés particular han tratado de interpretar lo que estaban pensando los legisladores. Es claro que los legisladores tienen una idea como la han presentado del PRD, del PRI y hoy mismo senadores de Acción Nacional, en el sentido de que hay que resolver temas fundamentales como el de la preponderancia antes de temas particulares. Para hablar sobre este tema tengo en la línea a Luis Niño de Rivera, vocero de Grupo Salinas. ¿Cuál es la posición del Grupo Salinas, Luis, en torno a todos estos temas de telecomunicaciones? David, muchísimas gracias, un gran placer como siempre. Nuestra postura es muy clara y muy directa. Tienes razón, el IFETEL lo primero que tiene que atender es la preponderancia, determinar cuáles son los jugadores preponderantes que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque el Must Carry, el Must Offer, obliga a los que tienen una señal que cubre a más del 50% del país a permitir que se retransmita la señal de manera gratuita, excepto a las empresas preponderantes. Es como una fórmula. Si tú tienes los elementos de una fórmula muy claros y muy transparentes, el resultado es confiable. En este caso, si no está clara la preponderancia, el resultado del Must Carry y el Must Offer no va a ser claro y no va a ser confiable. En el caso particular de Dish y de Telmex, tienes dos empresas que se han unido en una asociación sospechosa porque no son transparentes y claros, en la que el jugador dominante en telecomunicaciones se junta con el jugador que tiene una concesión de radiodifusión y entre los dos están metidos en este concepto de bajar una señal de manera ilegal basada en que ya lo permite la reforma, pero no está por ningún lado determinado si son preponderantes o no. Y claro, la señal ilegal y la preponderancia indefinida nos da el peor de los escenarios para México. Yo creo que el punto aquí es fundamental, determinar quién es preponderante, y preponderante es aquel que tiene, de acuerdo con el espíritu de los legisladores, más de una participación del 50% de un mercado relevante, ¿no es así? Efectivamente. Mira, discuten que no tiene Telmex acciones de Dish. Eso es irrelevante, David. Lo importante es cuáles son los convenios a los que han llegado, bajo los cuales operan con respecto a la estrategia, los precios, los paquetes, la atención a los clientes, el mercadeo, la publicidad. ¿Quién se queda con qué parte del dinero que se ingresa? ¿Quién decide cómo se hace la oferta? Como no es clara, no sabemos qué papel juega cada empresa y por lo tanto el IFETEL tiene que hacer su tarea, tiene que meterse a detalle para ver todos estos elementos y encontrar si es o no es preponderante. Oye, como todo mundo ve a Telmex metido ahí, pues la respuesta, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad, es que por supuesto que es dominante. Por lo tanto, no tendría derecho a la señal que está bajando ilegalmente. Es más, no se cambió en la reforma constitucional ni la ley de derechos de autor ni el Código Penal Federal, como tú sabes, David. Por consiguiente, violar esas leyes tiene consecuencias severas y el IFETEL está obligado, en caso de que se determine que así está la cosa, inclusive revocar la concesión. Claro, porque aquí habría que considerar que hay una contraposición de leyes. Una es lo que podríamos llamar Must Carry, Must Offer y la reforma a las telecomunicaciones, y otra es, como tú dices, el derecho de autor y las reglas electorales. Porque hoy, como se hace lo de Dish y las empresas de televisión abierta, simple y sencillamente, bueno, no queda claro ese tipo de cosas. Mira, te doy 3 ejemplos. Uno es la cobertura. En las reglas actuales tienes que retransmitir con la misma cobertura que te llega la señal. Esto es,
Hoy Dish está bajando una señal del Distrito Federal ilegalmente y la está retransmitiendo en todo el país, violando la cobertura. La integridad tiene que ser la señal exactamente como se difunde, de origen. No lo están haciendo así. Y finalmente tiene que mantener su calidad. No está siendo mantenida la calidad porque está llevando una señal del DF al resto del país, la cual se distorsiona. Ya tenemos ahí problemas severos en cuanto a cómo se debe de determinar la retransmisión y los derechos de quien puede hacer la retransmisión. Todo eso está en el aire porque el IFETEL no tiene las reglas claras y no ha determinado cuál es el preponderante de los actores o cuáles son los preponderantes. Y aquí hay que tener una gran claridad. La preponderancia tienen hasta el 9 de marzo para determinarla y lo sano sería que hicieran caso este llamado del Congreso que les pide que saquen primero el tema de preponderancia y después o simultáneamente temas como este de Dish, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Es fundamental que lo hagamos así o que lo haga así el IFETEL para que todo lo que se logró en el Congreso con la reforma en materia de telecomunicaciones empiece a dar los efectos positivos que queremos todos y no los negativos que son los que tenemos ahora. Luis Niño, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. David, te agradezco a ti más, siempre un placer saludarte, un saludo a toda tu audiencia. Saludos, que te vaya muy bien. Los detalles del mundo financiero los tenemos en Excelsior Televisión. Conoce el mundo de las finanzas e información bursátil en los siguientes videos.